Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras, algunas aplicaciones básicas. El teorema de Pitágoras es uno de los pilares fundamentales de la geometría y establece una relación importante en triángulos rectángulos. Básicamente lo que nos dice es que para todo triángulo rectángulo la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. De acuerdo a eso, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto previamente. Decíamos que en un triángulo rectángulo, cada una de estas longitudes eran los lados y generalmente se bautizaban con letras minúsculas. La línea más larga de los triángulos rectángulos se conocen con el nombre de hipotenusa y los otros dos lados, la línea menor o el lado menor y el lado mayor, se conocen con el nombre de catetos, ya sea cateto menor o cateto 1 o cateto mayor o cateto 2. Adicional a esto, recordemos que hayamos llegado a la conclusión de que esta ecuación me permite calcular el valor de C, el valor de la longitud de la hipotenusa, teniendo como datos conocidos los otros dos catetos, el cateto A y el cateto B. Bueno, ¿qué sucede si en vez de pedirme la hipotenusa me piden uno de los catetos? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a coger esta misma ecuación, pero al cateto que me estén pidiendo le voy a restar siempre a la hipotenusa el otro cateto. Eso es lo que debo hacer siempre. Si me mandan a hallar el valor de B, entonces lo que yo hago es que a la hipotenusa le resto el otro cateto. Siempre trabajemos así por ahora. Entonces, para poderlo entender mejor, vamos a repasar lo que acabamos de decir. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, o sea, la suma de los otros dos catetos al cuadrado. Para calcular la hipotenusa utilizo esta ecuación, C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Si me mandan a hallar en el problema, en la situación, alguno de los catetos, supongamos que me mandan a hallar el cateto A, entonces lo que yo hago es que cojo el cateto A y lo igualo la ecuación, y siempre a la hipotenusa le resto el otro cateto, ¿sí? Si me mandan a hallar el cateto B, hago lo mismo, cojo el cateto, lo elevo al cuadrado, y a la hipotenusa le resto el otro cateto. Así los invito a trabajar por ahora para que no manejemos el concepto de ecuaciones, sino más bien lo traemos como unas fórmulas matemáticas. Veamos ahora un ejercicio de aplicación para entenderlo mejor. Dice acá, una persona se encuentra a 160 metros de un cohete de 120 metros de altura. ¿A qué distancia estará con respecto a la parte superior del cohete? O sea, si yo observo la representación gráfica, me dice que una persona se encuentra acá y se encuentra exactamente a 160 metros de un cohete cuya altura es de 120 metros. La distancia que me mandan a enviar es la distancia que hay desde el señor hasta la punta o la altura del cohete. Lo que yo voy a hallar en esta aplicación es realmente el concepto de hipotenusa. Esa distancia va a ser mi hipotenusa, ¿cierto? Entonces lo que primero que voy a sacar son los datos. Sé que la distancia, la altura del cohete es de 120 metros. Y la distancia que hay desde el cohete hasta donde se encuentra la persona es de 160 metros. Me mandan a hallar la distancia que me permite ver la parte superior del cohete, o sea, C. Entonces utilizo en este caso el teorema de Pitágoras tal y como lo conocemos. Básicamente lo que hago es reemplazar los datos. Yo digo que C al cuadrado es igual a A al cuadrado, que es 120 metros elevados al cuadrado, más B al cuadrado, que son 160 metros elevados al cuadrado. ¿Y eso a qué equivale? Que C es igual a 120 metros al cuadrado, que son 14.400 metros cuadrados, más 160 metros elevado al cuadrado, que serían 25.600 metros cuadrados. Aquí es importante entender lo siguiente. Así como elevamos los números, elevamos las unidades, ¿sí? Entonces cada uno se eleva por separado. 120 al cuadrado es 14.400 y metros al cuadrado es metros cuadrados. Lo mismo para 160. 160 elevado al cuadrado, 25.600, y metros elevados al cuadrado es metro cuadrado. Al hacer la suma, esto me queda que esto es 40.000 metros cuadrados. Para poder sacar este radical de acá, necesito sacarle raíz cuadrada a toda esta expresión. Y al sacarle la raíz cuadrada a esa expresión, me encuentro que el valor de C es igual a 200 metros. Quiere decir que la distancia que hay desde el señor, desde donde se encuentra el señor, hasta la altura máxima del cohete es de 200 metros. Esta es una de las formas como podemos aplicar el teorema de Pitágoras
teniendo en cuenta que vamos a calcular la hipotenusa o el lado C de un triángulo rectángulo. Veamos acá otra aplicación en donde nos pregunten otra variable. Dice acá, una escalera de 15 metros está reclinada sobre una pared de 12 metros de altura. ¿A qué distancia se encuentra apoyada? Entonces aquí nos dan el valor de las dimensiones de la escalera y la altura a la que se encuentra. Nos mandan a hallar es la distancia que hay entre la pared y la escalera. Si observamos acá, esto también me forma un triángulo rectángulo, pero aquí ya no me mandan a hallar la hipotenusa, sino me mandan a hallar alguno de los catetos. Entonces, como previamente lo habíamos dicho, lo que vamos a hacer aquí es que inicialmente sacamos los datos. Decimos que tenemos el valor de B, que es 12 metros, y tenemos el valor de la escalera, que es la hipotenusa, que es de 15 metros. Vamos a hallar, o nos mandan a hallar, el valor de A, que es la distancia que me separa la pared de la escalera. Para eso vamos a utilizar la ecuación, teniendo en cuenta que voy a utilizar la variable, en este caso que es A, y a la hipotenusa le resto el otro cateto. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a reemplazar mis datos conocidos, sabiendo que C es la altura de la escalera y B es la altura de la pared. Entonces reemplazamos. Sé que A es igual a 15 metros elevados al cuadrado menos 12 metros elevados al cuadrado. ¿A qué equivale eso? 15 metros elevados al cuadrado es 225 metros cuadrados menos 12 metros al cuadrado es 144 metros cuadrados. Si yo hago la diferencia de estos dos, me da que esa distancia elevada al cuadrado es equivalente a 81 metros cuadrados. Y si le saco la raíz cuadrada a 81 metros cuadrados, me encuentro que la distancia que separa la pared de la escalera es de 9 metros. Y esta es otra forma como nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras en este tipo de ejercicios, cuando debo hallar uno de los catetos. Veamos otro ejercicio para reforzar este conocimiento. Dice acá, en un triángulo rectángulo y escaleno, la medida de su altura es de 33 centímetros y su hipotenusa es de 55 centímetros. ¿Cuál es la medida de su base? Entonces me dan un triángulo con los siguientes datos. Tengo la altura del triángulo y tengo la hipotenusa del triángulo. Me mandan a hallar la base de ese triángulo sabiendo que es un triángulo rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer para desarrollar este triángulo es que vamos a utilizar nuestra ecuación que veníamos manejando, la que decía que para hallar el valor del cateto, en este caso el cateto mayor, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado restándole el cateto menor. Entonces voy a reemplazar y me queda que B al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A C al cuadrado, que en este caso es 55 centímetros al cuadrado, menos A al cuadrado, que es 33 centímetros al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, 55 centímetros al cuadrado me da que 3025 centímetros cuadrados. Y a eso le resto 33 centímetros elevado al cuadrado, que es 1089 centímetros cuadrados. La diferencia de estos dos me da que eso es igual a 1936 centímetros cuadrados. Y si le saco la raíz cuadrada a esta expresión, me queda que el valor de B es igual a 44 centímetros. Quiere decir que este es el valor de mi base, la base del triángulo que me están pidiendo, de ese triángulo escaleno. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Más adelante haremos un nuevo video sobre el teorema de Pitágoras, pero ya con otro tipo de aplicaciones, ya con un nivel de matemáticas más avanzado. Por ahora les dejo como siempre algunos ejercicios por si deseas realizarlos y les agradezco por estar aquí en el canal. Mil gracias y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.